Las chicas se encontraban en el trabajo nocturno de un edificio de oficinas que nunca parecía descansar. Las luces de los pasillos parpadeaban y el sonido constante de los teclados y las impresoras llenaba el aire con una especie de calma tensa. Lucia, Viviane y Carla llevaban horas allí, y aunque la mayoría de los empleados ya se había ido a casa, ellas tenían que terminar con algunos informes urgentes. Sin embargo, había algo extraño en la atmósfera esa noche, algo que no podían identificar, pero que las hacía sentir incómodas. ¿Han notado lo raro que está este lugar hoy?, preguntó Viviane, mientras miraba a su alrededor con una ligera inquietud. Sí, es como si el aire estuviera más pesado de lo normal, ¿verdad?, respondió Carla frunciendo el ceño. Se sentía observada, aunque no había nadie a la vista. Lucia, quien era la más tranquila del grupo, miró al pasillo vacío con algo de desconfianza. La oscuridad parecía haberse apoderado de los rincones, y las luces del techo parpadeaban con un brillo anaranjado enfermizo. La tensión era palpable, y aunque intentaba ignorarlo, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Todo el edificio, normalmente tan familiar, ahora se sentía extraño, distorsionado, como si estuviera vacío, aunque estaba lleno de ellas. Deberíamos irnos ya. No me gusta cómo se siente esto, dijo Lucia, apurando a las demás. El reloj marcaba la medianoche, y las 3 chicas deseaban terminar su trabajo rápido para irse a casa. En ese momento, un ruido extraño llegó desde el final del pasillo, como si algo se estuviera arrastrando por el suelo. Las 3 se quedaron paralizadas, mirando hacia la oscuridad, preguntándose si el cansancio les estaba jugando una mala pasada. Pero no, el sonido se acercaba cada vez más, y era real. Sus pasos comenzaron a escucharse, resonando en el silencio de la oficina. Lentamente, el sonido se fue intensificando, y las chicas no podían mover un solo músculo. Algo se acercaba, algo que no podían ver, pero sabían que no era humano. ¿Escuchan eso?, susurró Carla, su voz temblorosa. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Lucia, con el corazón acelerado, tomó el teléfono, pero antes de marcar el número, la línea estaba muerta. En ese mismo instante, las luces comenzaron a parpadear violentamente, y el sonido de algo deslizándose sobre el suelo se volvió cada vez más fuerte. Algo se movía hacia ellas, y no podían verlo, pero el miedo que sentían era real. ¡Corran!, gritó Viviane, y las 3 salieron corriendo hacia la salida más cercana. Las puertas de cristal se cerraron solas, con un golpe sordo, como si algo las hubiera bloqueado. El aire estaba denso, y las chicas sentían que algo las acechaba desde la penumbra. No podían escapar. Las luces se apagaron de golpe, y el edificio entero quedó envuelto en una oscuridad total. Entonces, de repente, el sonido cesó. Un susurro profundo rompió el silencio absoluto. Las letras parecían arder en la pantalla, parpadeando al ritmo de las luces. Carla se acercó, temblando, para intentar apagar la computadora, pero no podía. Las teclas no respondían. El mensaje no desaparecía. «Esto no puede estar pasando», murmuró Carla, hundida en el pánico. Lucia, con los ojos fijos en la pantalla, sintió una presión creciente en su pecho. De repente, la temperatura de la habitación bajó abruptamente, y un aire frío recorrió sus pieles, como si el mismo espíritu de ese lugar estuviera tomando posesión de ellas. El frío la rodeaba, pero lo peor era la sensación de que alguien las estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. «Tenemos que encontrar una salida, rápido», Lucia insistió, apretando los puños con fuerza. Pero cuando se volvió hacia la puerta, la sombra estaba ahí. No la vio entrar, pero la presencia oscura parecía haberse materializado de la nada. «No hay salida», dijo la voz de nuevo, esta vez directamente detrás de ellas. Las chicas se dieron vuelta, pero lo que encontraron las hizo dar un paso atrás.
La figura estaba en la sala, una entidad oscura que parecía absorber toda la luz que tocaba. No tenía forma definida, pero su tamaño era imponente, su presencia aplastante. Antes de que pudieran reaccionar, las luces de la sala comenzaron a apagar y a encenderse sin control, parpadeando violentamente, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. La sombra se alargaba y se retorcían por las paredes, alcanzando los rincones más remotos del espacio. El zumbido de las máquinas ahora sonaba como un grito enloquecido, mientras la temperatura bajaba aún más, volviéndose completamente helada. «Es la entidad que nos persigue», gritó Vivian aterrada. De repente, algo en el aire cambió. Un ruido sordo rompió el silencio, y la figura se acercó con un movimiento fluido, casi invisible, pero la presión aumentaba. No podían huir. No había manera de escapar de esa presencia. Algo las rodeaba, las atrapaba en la oscuridad, cada vez más cerca. De pronto, un destello cegador iluminó la habitación por completo, pero la figura continuaba allí, inmóvil, como si esperara algo. Entonces, el ruido cesó, y la luz se apagó nuevamente. Solo quedó el silencio absoluto. El silencio se volvió insoportable. Las chicas, aterradas y sin palabras, seguían atrapadas en la sombra que parecía envolverse cada vez más sobre ellas. La luz de la sala parpadeaba intermitentemente, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. A pesar de la presión que sentían, no podían moverse. El miedo las había paralizado. Lucia intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta, como si algo la estuviera oprimiendo. No podía respirar con normalidad, y el frío había alcanzado su máximo punto, como si toda la vida en el edificio hubiera sido absorbida por esa oscuridad. Sus ojos recorrían el lugar en busca de una salida, pero cada rincón se veía igual, como si el edificio se hubiera transformado en una trampa sin fin. Carla, que había estado en completo pánico durante los últimos minutos, finalmente rompió el silencio. «No podemos quedarnos aquí», gritó, pero su voz sonó casi vacía, como si algo la estuviera apagando. Vivian, completamente aterrada, levantó la mirada y vio que la sombra de la figura no solo estaba cerca de ellas, sino que se expandía, como si estuviera tomando posesión del espacio. Un susurro bajo se escuchaba, proveniente de la figura, pero las palabras eran indescifrables. De repente, la figura comenzó a moverse, deslizándose por el suelo de manera sobrenatural. Era como si el ser tuviera un poder sobre la gravedad misma, ya que sus movimientos no seguían las leyes de la física. En un abrir y cerrar de ojos, la figura se acercó a las chicas y la presión aumentó aún más. «¡Corran!», gritó Vivian, con voz quebrada. Sabía que tenían que escapar, pero las puertas seguían bloqueadas. Lucia, con el miedo a flor de piel, buscó alguna herramienta para intentar abrir la puerta. Al no encontrar nada, se giró hacia sus amigas. «Parece que esto es lo que quiere», dijo, refiriéndose a la figura oscura que se acercaba cada vez más. ¿Cómo escapar de algo que no puede ser tocado? La figura estaba ahora justo frente a ellas. Sus ojos completamente negros los observaban con una calma espeluznante. No era humana, eso estaba claro. No tenían rostro, pero su presencia era como un peso sobre sus corazones, asfixiándolas. La sombra comenzó a hablar, y la voz era profundamente inquietante, como si hablara desde el abismo. ¿Creen que pueden escapar? Todo esto es parte de un juego que ya han comenzado. Sus palabras flotaban en el aire como un eco infinito. Las chicas intentaron huir, pero no podían moverse. La presencia de la sombra era tan fuerte que las mantenía inmóviles. Los susurros que se oían a su alrededor se convirtieron en gritos distorsionados, voces que no comprendían, pero que las llenaban de una sensación de desesperación. Lucia cerró los ojos por un momento, intentando pensar. ¿Qué quería esa cosa de ellas? Sabía que algo estaba ocurriendo, pero no entendía el propósito detrás de esos horrores. De repente, se dio cuenta de algo. El zumbido de las máquinas
que al principio parecía simplemente un ruido de fondo, ahora sonaba de una manera distinta, como si las máquinas estuvieran transmitiendo un mensaje. Tal vez había algo más que ellas no veían. «¡Escuchen!», gritó Lucia, enfocándose en el sonido. «Algo está pasando con las máquinas». A medida que las tres prestaban atención, el zumbido se transformaba en sonidos incomprensibles, como si fueran códigos. Carla, mirando el monitor de su computadora, observó que las letras y números en la pantalla empezaban a moverse. Estaban cambiando. No eran simples caracteres, eran mensajes, pero tan complejos que parecía imposible de entender. De repente, la sombra se desvaneció, como si hubiera desaparecido en el aire. Pero las chicas sabían que no se había ido, solo había cambiado de forma. Lucia vio una pequeña luz roja en la esquina de la sala. Se acercó con cautela y vio una puerta que nunca antes había notado. Estaba entreabierta y parecía que conducía a un pasillo oculto. «¿Deberíamos entrar ahí?», susurró Carla todavía temblando. Sabía que cualquier movimiento podía ser fatal, pero al mismo tiempo algo las estaba empujando a seguir adelante. «Sí, no tenemos opción», Lucia respondió, tomando la mano de Vivian y empujando la puerta lentamente. Un vaho frío las envolvió al abrirla. Al cruzar el umbral, el pasillo estaba oscuro y largo, pero lo que realmente las aterraba era la sensación de estar siendo observadas de nuevo. Algo las estaba siguiendo, y esta vez no era un simple juego. El verdadero terror comenzaba ahora. De repente, las luces del pasillo se apagaron y un grito resonó en la oscuridad. Era un grito humano, pero al mismo tiempo, inhumano. Era como si el mismo lugar estuviera gritando de dolor. Las chicas no podían ver nada, pero sabían que el final se acercaba. El pasillo se alargaba a medida que caminaban, y con cada paso, el eco del grito se hacía más fuerte. Las chicas continuaban avanzando en la oscuridad, sus pasos ecoando en el pasillo sin fin. Aunque ya no podían ver nada claramente, la sensación de estar perseguidas nunca se desvaneció. El aire estaba más pesado, denso, como si el lugar mismo las estuviera engullendo lentamente. El grito que habían escuchado antes se había desvanecido, pero el miedo permanecía. ¿Quién o qué había gritado? ¿Era humano? ¿Era algo más? Lucia avanzó con cautela, tocando las paredes a medida que caminaba. Las paredes estaban frías, como si estuvieran hechas de piedra, pero al mismo tiempo parecían moverse, respirar. Cada vez que su mano tocaba la superficie, sentía una vibración extraña, como si el lugar estuviera vivo. Viviana y Carla seguían cerca, apenas susurrando entre sí. No había espacio para la comunicación normal. El terror las envolvía, y cada ruido, cada resplandor, las hacía saltar. «No puedo soportar esto», murmuró Vivian mientras miraba hacia atrás. La oscuridad parecía haberse tragado todo, incluso la luz que había quedado atrás. De repente, una luz roja parpadeó en la distancia, como una señal de advertencia. Era débil, pero parecía estar llamándolas, como si el pasillo las estuviera guiando hacia algo. Algo que ellas no querían encontrar, pero no podían resistir. «Tenemos que seguir. No hay vuelta atrás», dijo Lucia, con la voz entrecortada pero decidida. Al acercarse a la luz, notaron que provenía de una puerta al final del pasillo, una puerta que parecía extrañamente nueva, como si fuera la única que permanecía intacta en ese lugar lleno de ruinas. Sin embargo, al acercarse, las chicas sintieron una sensación extraña, como si estuvieran caminando hacia su perdición. Lucia no sabía por qué, pero tenía la sensación de que la puerta las estaba esperando. Algo en su interior le decía que al atravesarla, las cosas cambiarían para siempre. Sin embargo, el instinto de supervivencia la empujó a tomar la decisión de entrar. La puerta crujió al abrirse, y un aire frío y denso las envolvió inmediatamente. La habitación en la que entraron era aún más extraña que cualquier otra que hubieran visto. El espacio estaba distorsionado, como si las leyes de la física no se aplicaran allí. El lugar parecía sacudir la realidad. Las paredes
hechas de ladrillos rotos, vibraban levemente, y el suelo estaba cubierto por una capa de neblina que se deslizaba suavemente hacia las paredes. Lo más aterrador de todo era lo que estaba en el centro de la habitación. En el medio, había un gran espejo de cuerpo entero, pero no reflejaba sus imágenes. En lugar de sus caras, el espejo mostraba un vacío absoluto, como si estuviera absorbiendo toda la luz del entorno. Un susurro se escuchó de repente, más fuerte que nunca, como si la voz proveniera del espejo mismo. ¿Por qué vinieron aquí? La voz resonó, grave y temblorosa. ¿Qué buscan? Las chicas se miraron entre ellas, sus corazones latían con fuerza, y el miedo las paralizaba. Carla intentó retroceder, pero la puerta por la que habían entrado ya no estaba allí. Habían quedado atrapadas, y el espejo las observaba con una mirada fija e inquietante. «Esto no está bien, no podemos quedarnos aquí», dijo Vivian, y dio un paso atrás, pero la neblina que cubría el suelo comenzó a elevarse, envolviéndola. Lucia intentó agarrar a Vivian, pero cuando tocó su brazo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era como si Vivian hubiera sido absorbida por la neblina. Una marea oscura comenzó a surgir, deslizándose desde el fondo del espejo hacia ellas. «Vivian», gritó Carla, desesperada, pero la voz de Vivian no llegó a sus oídos. Solo el eco del grito permaneció. Lucia, con el corazón palpitante, miró hacia el espejo. Algo se movía en su interior. No era una imagen reflejada, sino una sombra viva. Con cada parpadeo de sus ojos, las figuras dentro del espejo parecían acercarse más y más. «No, no», gritó Lucia, pero fue demasiado tarde. De repente, el espejo se quebró con un sonido ensordecedor, y cuando el último fragmento de vidrio cayó al suelo, las chicas vieron lo que realmente había detrás del reflejo. Era el vacío, pero también algo mucho más terrible. Una oscuridad infinita, un abismo que parecía devorar todo a su paso. Sin previo aviso, el suelo comenzó a desplomarse, y las tres chicas cayeron en la profundidad. No tenían forma de saber cuánto tiempo había pasado, pero el miedo las llenaba por completo. La caída no parecía tener fin. El abismo las estaba tragando, y cada segundo que pasaba, sus gritos se volvían más lejanos. Y en la caída interminable, las chicas solo tenían una certeza: nada volvería a ser igual.